plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital La Imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, el bastión de la cultura, nuestra historia.
ocasiones, porque es una preparación para estar enfrente de una pantalla, sobre todo en cine, que es muy exigente. No se olviden que cuando filmamos, la pantalla tiene, cuando se ve, casi 5 o 6 metros, no es una pantallita así, donde los detalles no se ven, se ven muchos detalles. Y me refiero a este equipo, me volvió a conectarme con eso hace 10 años, esos 10 años que pasaron. No es que los demás equipos no hayan trabajado, pero este equipo esencialmente llegó hoy tarde, un poquito tarde, y preguntó, ¿no? Y cuando preguntó, yo no sé qué le comenté, no, me parece que no vamos a hacer nada, no, hay que meterle, vamos a darle nuevamente. Es decir, inyectaron una contraposición en que rendirse ante la cuestión, que el panorama que veía era la última alternativa y ni siquiera la alternativa. Entonces yo creo que ahí está el punto por el cual la productora sigue subsistiendo. Hay ese pedacito de último, de esa decisión que hay que tomar, en donde esa decisión siempre es favorable para seguir, ¿no? Y le metemos la última ficha. Cuando se filma lo mismo, muchos de los que han filmado acá lo veo a Fernando, que lo tengo bien enfrente, veo, no es el único caso, hay otros casos más, no lo tengo a Osvaldo, lamentablemente no vino, no sé qué le pasa, tengo mucho que no viene, de paso le tiro Osvaldo, por acá, que va a escuchar seguro esto por radio, que hemos tenido discusión hasta el último momento en decir, hacemos esa toma más, trabajamos media hora más, mirá que mañana me levanto, y siempre que decidimos, bueno, llegar al otro día tarde, tener todos los problemas afuera, pero dejar lo mejor, ¿en dónde? En la cancha. Porque nosotros dejamos lo mejor en la cancha, cuando filmamos o hacemos este tipo de actividades, sobre todo cuando filmamos. Después no existimos. Yo creo que mucha gente es muy infeliz y tiene los problemas que tiene, y tiene parte de ese virus que nombraba hoy, porque justamente no deja lo mejor de sí cuando lo debe dejar. No digo que nunca lo hace ni nunca deja lo mejor de sí, sino en el momento justo. Bueno, nosotros capaz tenemos esa ventaja, y que espero que la sigamos aprovechando, que por supuesto los que vengan lo sigan haciendo. Para no alargar mucho, hoy en esta ceremonia que ya acabo de explicar, tengo el gusto de informarles a todos ustedes que a través del informe 11/5, se elige la actriz, va a ser este año, porque siempre es el actor revelación, es la actriz revelación que cae en el nombre de Milena Sagen, a cual le pedimos un aplauso, por favor, por la cual vino estos aplausos, tan frío al público, que aplauda, hay que festejar, porque pocos momentos tenemos como este. Y bueno, a continuación vamos a hacer la ceremonia que es sacar la naranja del árbol, que bueno, cierra y connota el fruto. Esto representa también el fruto, un poquito asocia al fruto que nosotros damos. Este es parte de nuestra productora, parte de nuestro fruto. Ustedes saben que siempre se dijo acá que la naranja, cuando da mucho fruto, los actores, hay muchos actores, y bueno, ya ha pasado. Hay un año que no dio nada y no hubo actores. No estoy diciendo joda, estoy diciendo en serio. Esto es, por ahí no lo creen, pero es cierto. Ahora si viene hay unos pájaros carroñeros que han venido, es decir que yo estoy viendo que tenemos algunos carroñeros que nos están picando en la productora. Voy a ver quiénes son. Pero la naranja, a pesar de que no haya mucha cantidad este año, sí hay, realmente son muy grandes. Tal así que hoy cuando dicen pomelo, me dijo, son muy grandes, no están del todo maduras por el clima, un clima muy templado para esta época, está helando aquí en el Chaco, pero seguramente no va a sacar su dulzura y tampoco, por supuesto, no las vamos a dejar de disfrutar, ¿no? Así que
De cada oficio, de cada idea, De cada sueño, de cada actor. de cada tiempo dado y de cada tono. Cada técnico, de cada ayuda. De cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Que supimos conseguir. Vamos, soldado. ¿Se siente bien? Mira que tenemos que ir a la posición de defensa del este. Hay mucho peor. No, órdenes. ¿Cuáles serán? ¿Tomar mate? Mi teniente, ¿usted cree que llegarán pronto a esta zona los ingleses? ¿Vos qué crees que si nos barren a nosotros, en cuánto tiempo van a estar en Puerto Argentino? ¿En una? ¿En 2 horas? ¡Hola! ¡Hola! Tengo un montón de soldados que se van a morir por tu inoperancia. Fernández. Sargento. Baje la mano, soldado, acá somos todos iguales. Invitamos a Milena que por favor pase al frente aquí para que todos la podamos ver y tome el lugar para sacar la naranja que ya está predestinada. A ver quién va a ser. Yo voy a tener la... Está el dron. Cuando usted quiera nomás. No me dé la espalda al público, por favor. Ahí está, muy bien. Ahí está. Ese es. Sí, muy bien. Grande, ¿eh? Hasta que se quiere cortar. No se quiere cortar. Ahí está. Muy bien, ahí está la naranja. Bueno, pesada, ¿eh? Pesada. Muy bien, ahí tenemos la naranja del año 2015. Muy bien. Ahí está. Haga un aplauso, por favor. Finaliza con la naranja. Algunos están bastante... Por favor, Milena, antes de que vayas a sentarte, por favor, decir unas palabras, dedicar unas palabras para el público que está viendo y sobre todo para los muchachos acá de la productora. Siempre es mejor que sean pocos y intensos y no muchos y banales. Bueno, quiero dar las gracias por el reconocimiento de actor revelación. Muchas gracias. No me salen las palabras. Sí, en este momento. Estoy Está muy emocionada. emocionada. Bueno, muy bien. Un aplauso para la tímida actriz. Curiosamente me llama mucho la atención, bueno, no es que me llama la atención, así son las personalidades. No tiene el mismo pudor para la cámara cuando hay que filmar. Solamente es para cuando hay público. Bueno, siguiendo con este sencillo y humilde homenaje a aquellos pasaron que por la productora y ceremonial por lo de la naranja, ojalá que después les guste. Va a hablar a integrantes de esta productora y concretamente que tienen que ver con la República del Cine y con el ambiente del cine. En este caso Fernando Almirón, que va a decir unas palabras con respecto al trabajo y a lo que él sabe que se hace aquí, que es por supuesto filmar y hacer cine. ¿Algunos sí? Buenas noches, me tomaron de sorpresa, yo también soy un poco tímido. Sí. Bueno, la verdad que, este micrófono se ve que está a la altura de Luigi. Me voy a acomodar a las circunstancias. Como decía Luigi, esta es una empresa, prácticamente somos una familia porque esta camisa es de la productora. Sí, me pareció que vine demasiado informal hoy y pedí una camisa a la parte de vestuario y me han provisto esta camisa que me la voy a llevar
no, y eso- en todo caso traeré otra en otro momento para dejar en vestuario. Bueno, mi nombre es Fernando Almirón, como Luigi me nombró y no dije mi apellido, es Almirón mi apellido. Soy actor, soy músico, fui modelo, ahora soy modelo, pero modelo viejo ya, porque tengo un par de entradas, las chapas se están cayendo. Bueno, sí. Y la verdad que bueno, esto de la actuación es algo maravilloso. Cada uno de los actores siempre tiene una inclinación. Mi inclinación actoral está del lado del humor y se nota que no lo puedo evitar porque me gusta que la gente sea feliz. Por ahí con las cosas que yo puedo representar actoralmente. Y estoy en la productora hace algunos años, que con Luigi nos empezamos a conocer laboralmente. Me hizo unos ofrecimientos, hablamos para hacer unas filmaciones que de hecho salieron muy buenas. Y lo que él dice, la productora, es cierto, es una empresa que está trabajando y se trabaja con mucha garra, y toda la gente que viene acá pone lo mejor de sí, sin importar por ahí, o buscar, mejor dicho, resultados económicos grandes, o una platita nos llevamos, porque esta es una empresa y se paga. Y bueno, y la verdad que lo que quiero destacar es la calidad de la gente. Bueno, Luigi, que es un emprendedor que, como dice ahí en Facebook, ahí si lo visitan en Facebook a Luigi, van a ver que dice: ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Bueno, y de esa forma es como esta... la cámara ya me enseña que soy una cámara. El dron. El dron sí quedó. Bueno, ¿qué más para decirle? Encantado de que me hayan invitado a esta ceremonia, que es la primera vez que vengo a la ceremonia de la naranja, ¿verdad? Así es el nombre. Me pareció un poco extraño de entrada, pero después, cuando Luigi empezó a explicar, le encontré un sentido que la verdad que está muy bueno. Y bueno, me voy a llevar unas naranjas, las vamos a comer en familia. Luigi, gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de tu productora, de tus emprendimientos. Y bueno, ya sabemos, acá estamos para actuar y para que el arte, en este caso el cine, siga adelante. Muchas gracias. Felicitaciones a la señorita Revelación como actriz. Hace 20 años comenzaba un sueño en pleno monte chaqueño, en donde el cine es el protagonista principal de esta historia. En el año 2005, un impulsor del cine en la localidad de Villa Ángela instaló la primera productora de la región con estudio de filmación propios, los cuales fueron instalados sobre la avenida Alberdi a la altura 150. Uno de los desarrollos más prolongados y que sobreviven en la actualidad es el de los efectos visuales, los cuales comenzaron a hacerse en el estudio desde su fundación. Con el advenimiento de las incipientes nuevas tecnologías, se incorporaron nuevos equipos y cámaras, pasando desde la estándar definición a la alta definición, y desde el formato académico al 350 grados en 4K. Los documentales también son otro tipo de contenidos que Vicentín Films produce, el último sobre la pandemia, y en realidad virtual, pero también se produjo material visual histórico sobre la chaqueña, sobre la usina local y sobre el reconocido cuentista villangelense Luis Landricina. El Festival de Cine di Campli
también instaurado por un grupo amigo de la productora de cine y la Sala República en 2022 como una herramienta para que las personas vuelvan al cine después del trágico suceso que fue la pandemia del año 2021. El mismo sigue a paso firme el cometido de sumar público y mostrar las grandes obras del cine de todos los tiempos. Sin lugar a dudas, el sueño de hacer y tener cine en Villa Ángela sigue firme por la voluntad y amor de las personas que lo componen. En cada toma o en cada escena de cada filme se puede palpar el indiscutible sacrificio por el séptimo arte de actores y técnicos de los estudios Vicentín Films, la fábrica de sueños, que logró hacernos protagonistas de nuestras propias historias y de nuestro propio destino. Vicentín Films Argentina, 20 aniversario. Comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Libertad, libertad, libertad. Personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. La represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Voten el tango, no los voy a defraudar. En el mundo, en todas partes. En Uruguay hubo un indulto hace muy poco tiempo, ratificado por todo el pueblo uruguayo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Señor. Señor, ¿y yo lo que dijo el secretario del Tesoro norteamericano?
que por el momento no nos van a dar un mango y que si queremos ayuda financiera, la Argentina tiene que maquillarse, arreglarse y ponerse a la activa como una chica que anda buscando novio, señor. En otras palabras, nos van a romper el tuje como siempre, pero esta vez no quieren perjubar, hijo. No se trata del folclore, no se trata de una samba, de un gato, ni de una chacarera. La primera vuelta y adentro. Y es lo que sucedió, gracias a Dios, para que Argentina siga creciendo en paz. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria no. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Sabio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Lola y Viñones. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria, y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Yo sé que los presidentes desean y quieren. Muchísimas gracias. El ALCA ha muerto. Y sin embargo, hubo algo que movilizaba y convocaba a organizarse no solamente por lo que le pasaba a uno, comenzamos a vivir una vida en donde comprometerse con el otro era ante todo una actitud de cambio, de transformación.
patriotas, hablan de democracia y desabastecen a los argentinos. Hablan de democracia y nos queman los campos. Del Congreso Nacional, sea cual fuere. 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. Nosotros esperamos su voto. Mi voto no es positivo. Nunca canto sin insultos y porque parece que solo he cometido un pecado: haber sido votada por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. Acércate un poquito más con la cámara al gráfico. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. La mitad más uno de TC2000. El 30% de Patagonic. Papel prensa, la mitad. El proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Es la concentración mediática. Confiamos en la Corte, pero estemos atentos, pueblo argentino. Es de ustedes, es de todos los que queremos vivir en una Argentina más democrática. Es también de lo que es el verdadero ejercicio de la libertad de prensa. Gracias, Fernando, como siempre, es un gusto y siempre tiene el humor. Me recuerdo en Canal 7 cuando salió el especial de Luis Aldecina, tuvo también una humorada muy generosa para con el gran humorista chaqueño y villangelense y lo sigue teniendo, ¿no? La pureza esa, eso jovial y eso de jugar que el actor no debe perder. Bueno, le agradecemos por supuesto a los que hayan venido. Quiero decir antes de olvidarme que también por la misma resolución 11/5 van a ser los actores Mauricio Ortiz, Nicolás Radke y Damaris Chávez, también pasados a la categoría de actor secundario, lo cual van a tener las mismas posibilidades de referencia que tiene el actor revelación. Esto es por única vez, una cuestión especial que se hizo y que la productora va a tener ascendiente a aquellas personas que se sacrifican un poco y mueven la cintura, por decirlo de alguna forma, por el trabajo, se le va a dar lo que corresponde, ¿no? Ni más ni menos. El mérito, y por supuesto con ello el mérito vienen otras cosas, ¿no? Obviamente. A los que no han podido venir hoy, que por diferentes razones seguramente no lo han hecho, bueno, lo lamento por ello porque se van a perder de esta ceremonia y de lo que tiene que ver, y lo van a tener que ver por TV o escucharlo por radio, digamos. Lamentablemente es así. A veces yo no entiendo porque yo siempre digo, ¿cómo no me invitaron a mí? Yo siempre que quiero ir, qué sé yo. Y ahora cuando se lo invita y tienen que venir, no están. La verdad, privado de la productora, así que tampoco no vamos a hacer
tenemos eventos. El próximo evento va a ser, por supuesto, nuestro 10º aniversario. Lo cumple cosas. Vamos a tener los 2 años. También hay un festejo previsto este año que se y que murió sirviendo como granadero en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, en ese bombardeo, cruel bombardeo del 55, ¿no? Bueno, más o menos esas son las cuestiones que tengo que anunciarles y que tengo que informarle. Próximamente, para fin de mes, calculo que la productora estará también haciéndose de gala con el estreno el documental que está por aquí atrás, que es La histórica chaqueña, que se le hizo remasterizado, se va a estar reestrenando y con eso abrirá la Sala República, calculo yo, en buena medida, en cómo se van dando las cosas que tienen que ver con los negocios. No les voy a engañar, estamos pasando por una etapa difícil, más que en lo económico, en lo burocrático. Hay cuestiones de papeles que van y vienen, hay una campaña de por medio, campaña política, que no quería pasar por alto esto, y esa campaña política nos afecta a nosotros. Lamentablemente somos una productora que produce contenidos, que produce medios de información, que produce películas, que produce cosas, que tiene gente que va y viene, y que no todos pensamos por supuesto igual, y eso también se ve impactado, no en esa cuestión, sino también en la cuestión de la inserción de la productora en esa situación. En este momento el Consejo Municipal de Villa Inclán está tratando una ordenanza para darle una especie de subsidio permanente a la productora, no solamente por asegurar la cuestión técnica ni de trabajo, sino para asegurar el trabajo a los actores, ¿no? Por ende, para asegurar el trabajo a los actores hay que asegurarle también la legalidad a la productora. ¿Ya? La productora tiene un permiso, hasta ahora el permiso este año se vence por los cambios que se hizo en la Ley de Legislación Nacional que tiene que ver con la industria cinematográfica. Como la productora está inscripta a nivel nacional,
hay modificaciones que hacerse y bueno, evidentemente necesitamos un poco la ayuda del Estado. También la participación para que el Estado sea velador, de alguna forma, no controlador, sino velador, de que esto siga generando una continuidad. Porque hasta ahora lo único que hace la productora es hacer un filme o alguna otra cosa y preparar personas para que se vayan. Y ese no es el punto. Yo creo que hay que crear una pequeña industria, así como en otros lugares se está haciendo, que tiene que ver esto, por supuesto, con el marco de la industria cultural, ¿no? Bueno, aquellos que siguen viniendo, antes que me olvide, viendo el hincapié que pusieron ciertas personas que trabajan en el área de actores y que han colaborado muchísimo, inclusive más que los que estaban en producción, que ya hay algunos que no están, voy a crear a partir de la semana que viene una especie de curso que más allá que tiene que ver en la parte técnica, va a tener que ver con la producción ejecutiva, y tiene que ver cómo conseguir los fondos, cómo hacer y cómo producir, ¿no? No solamente una película, sino un determinado evento que tiene que ver con los medios visuales o con un evento de por sí solo, ¿no? Así que las ganas que le pusieron estos chicos, también acá la actriz revelación que ha demostrado, hay algunos que hoy no vinieron, parece que tuvieron problemas, y que justamente ese curso tiene como, va a ser un taller intensivo con certificación laboral, que lo voy a dar para justamente no aquellos que están acá, sino también para que les sirvan en otros lugares, sobre todo en el tema de eventos. Quiero decirle que la vez anterior que se hizo el curso de técnico y actores, se le entregó certificados referenciales a aquellos que lograron cumplimentar las funciones, porque también es otra cuestión. Yo lo lamento, chicos, lo lamento gente, lo lamento Villángel, pero yo le voy a dar a aquellos que cumplen con los requerimientos que nosotros exigimos. No voy a regalar nada. No es crueldad. Pero en este mundo, aquí en el cine, la tiranía es el leitmotiv. Acá no hay democracia, acá no existe esas cuestiones, eso solo hay que dejarlo para otros estamentos de la vida, pero acá las cosas son bastante piramidales y también hay una exigencia, porque la responsabilidad que vos te llevas cuando sos actor, porque por supuesto a partir de ahora, todos aquellos que componen la productora y que estaban en el curso, ya son actores, pueden firmar en su registro actor, ya no son aspirantes. A partir de eso también hay un cambio en todos los que están en ese curso en donde se elige el actor revelación. Los que entren después de esta fecha, ya por supuesto, por más que sean actores, van a tener que hacer el curso y son aspirantes hasta el año que viene, que vuelven a incorporarlos, la productora los va a incorporar. Eso significa también que se le va a dar escena y todas esas cuestiones, y hay una cuestión ahí un poquito de papeleo que exige, ¿no? Que tenemos previsto, que se aprueben lo que el Consejo tiene que aprobar y que nosotros podamos llegar al apoyo comercial que necesitamos, que a veces lo tenemos. El 18 de mayo, si Dios quiere, va a salir en Argentinísima la película Héroes, que finalmente fue tomada y que, bueno, Dios mediante estaría en el aire. Con eso también cumplimos un gran sueño de tener películas nuestras a nivel nacional. Ojalá que no sea la única y que tenga otra, y ojalá que los chicos que hoy estuvieron aquí presentes, y incluyendo Milena, esté en la próxima película que Vicentín Film filmará, que ojalá que sea también, que esté por supuesto Fernando, no lo vamos a quedar afuera, y los otros que componen la prima un poco más alta de la productora de cine. Agradezco, porque sé que esto va a ser transmitido por STC, por la 102.5 que es la de Panorama, por la 104.9 que es la de FM El Sol, y por la 96.3 en cadena, así que le agradezco a ellos por supuesto por la retransmisión de estos discursos y por siempre estar colaborando, a ellos y a todos los medios que siempre hacen difusión, como los medios digitales, el caso de Diario Villángela o Villángela Hoy también, que son diarios digitales, de Radio 21 también, que siempre nos acompañan. Así que le agradezco mucho y si Dios quiere nos veremos el año que viene aquí en esta ceremonia de la elección de el actor revelación 2016. Muchas gracias.
Argentina y quiero invitarle a continuación a ver un trabajo ficcional de 25 minutos que trata sobre la historia de 3 caídos de Malvinas, oriundo de la ciudad de Villa Ángela, en donde se filmó también dicho trabajo. De mi autoría, Héroes presenta una historia sobre todo lo que tiene que ver con aquella fatídica guerra que la Argentina tuvo que enfrentar en aquel año de 1982. Espero que la disfruten y que sacamos un análisis sobre este conflicto bélico que trajo muchísimos problemas para la Argentina, incluyendo la guerra misma. Dedicado a aquellos que participaron de esta gesta, es este trabajo. Muchísimas gracias. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Vamos, soldado. ¿Se siente bien? Creo que tenemos que ir a la posición de defensa al este. Hay mucho peor. Nuevas órdenes. ¿Cuáles serán? ¿Tomar mate? Mi teniente, ¿usted cree que llegarán pronto a esta zona los ingleses? ¿Vos qué crees que si nos barren a nosotros, en cuánto tiempo van a estar en Puerto Argentino? ¿En 1? ¿En 2 horas? ¡Hola! ¡Hola! Tengo un montón de soldados que se van a morir por tu inoperancia. Fernández. Sargento. Baje la mano, soldado, acá somos todos iguales. ¿Dónde mierda habrá puesto la foto, mi mujer? Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo.
conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Acá lo importante es que te adaptes. Pero ¿cómo me voy a adaptar? Estos un día te dicen una cosa y al otro día te dicen otra totalmente distinta. Lo que pasa es que con tanto tiempo de régimen se pudrió todo acá adentro. Estos tipos no tienen perdón de Dios, con todo lo que hicieron. Habla más bajo, porque si te escuchan te van a mandar varios días al pozo. Si no me hacen desaparecer. Como a Peralta, ¿viste? ¿Sigo? Hace varios días que lo ando buscando. No sé dónde se metió. No lo encuentro. Lo que pasa es que a Peralta lo transfirieron anoche al 12 de Infantería. Debe andar correteando por la soberana Corrientes Porán. Con razón. La verdad, te quiero pedir disculpas por tratarte así, tan agresivo. Vos llevás la insignia y sos uno de ellos. No hay problema, che. Pero acá va a ser así por un tiempo. Ojalá no sea por mucho. Hablando de tiempo, te vas a ir unos días a tu casa. Te conseguí un franco de 3 días. Por la gauchada de la otra vez. ¡Qué buena noticia! La voy a poder ver a mi vieja. Me alegro mucho por vos. Muchas gracias. No tenés nada que agradecer de un villangelense a otro. Che, ¿qué bajó la música? Te dije, Fernández. Y bueno, Peralta, ¿qué querés? Es lo único que hay. Igual, aguantó un toque que enseguida van a poner rock nacional. No viene el rock, pero viene Juan. Muchachos. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Permiso. Sentate. Pero qué gordecito, ¿eh? Y así nos tienen en la colimba. ¿Qué se le va a hacer? ¿Y cómo lo están tratando? Si vos supieras, son re estrictos. ¿Vos andás solo? No, vine con Rosa, mi hermana. Ando por ahí. Pero síganme contando ustedes. Nos hace levantar apenas amanece. Y ahí nos tienen, raneando toda la mañana. Y a no equivocarse, porque si se equivoca uno, toda la compañía cobra. Y ahí nos tienen hasta la noche si quieren. No, estos milicos de mierda son jodidos. ¿Te acordás de Álvarez? Sí, jugaba al fútbol con nosotros. Y bueno, él es sargento ahora. Y él, cuando vivía en Villa Ángela, después se trasladó a Buenos Aires, porque ahí estudió en la escuela de suboficiales. Y ahora estaba en otro regimiento él. Pero lo mandaron para el sur. Pobre. Él era compinche de nosotros, pero igual nos tenía cortito. Pero... presentar a tu hermana, Juan. ¿Cuántos años tiene Rosa? Para, muchachos. Somos amigos, pero yo soy muy celoso. Pero si es para divertirnos un rato. Bueno, está bien, porque somos amigos y ustedes están en la colimba. Vamos, se la presento. Vamos por ahí. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. ¿Y tu hermana? Se fumó, ¿eh? No sé, si por acá estaba. ¿Se ha venido con otro? No, no creo. Mi hermana no es de hacer esas cosas. Capaz que se fue al baño. No sé, pero si mis viejos se enteran me matan. ¿Capaz se fue a tu casa? No sé, la voy a buscar. Nos vemos, muchachos. Bueno, Juan. No, pará. Dame tu dirección. Pero si vos sabés dónde vivo. Lo que pasa es que tengo muchas cosas en la cabeza que no me acuerdo. Irigoyen 350. Chau. ¿Y vos para qué le pediste el número de la dirección a Juan? Si vos sabés dónde vive.
Para mandarle cartas a Rosa. Ajá. Querés ser gardero vos también, ¿eh? Pero ahora te quiero ver cuando estés en el cuartel ahí encerrado, solo. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. No sé todavía si me van a mandar. Hijo, cuídate. Sí, mamá, no te preocupes. Yo voy a estar bien. Cuídate y escribime. Sí. Antes que suba te quiero entregar algo. Esta es la bandera que preguntabas desde chico. ¿La del abuelo? Sí, es la bandera de tu abuelo, la bandera que ahora te toca defender. Y también te quiero entregar este rosario, que Dios y la Virgen te protejan. Gracias, mamá. Del Regimiento 12 Infantería. Yo sigo acá en la base. Pero, ¿alguno de ustedes sabe por qué nos movilizaron? No sabemos ni nada. idea. ¡Atención! ¡Señor! Usted, Peralta y Monzón están asignados a mi compañía. ¿Usted qué hace sin el arma? Carrera mar a buscarla. ¡Sí, señor! ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué? ¿Sabe cuál es mi destino? No, Fernández, de tu destino no sé nada. ¿Pero a dónde nos lleva? Y van a tener que viajar mucho ahora. ¿Y a dónde? ¡A Malvinas! ¿Y dónde queda eso? En el sur, abombado. No estudió geografía. ¿Y para qué nos llevan? Yo tengo que ir a firmar unos papeles en el comando. Ustedes quédense por acá nomás. ¡Sí, señor! ¿Será que vamos a morir? No. ¿Es que vamos a ir a pelear? ¡Atención! Salto, no lo ahí por largo. ¡Sí, señor! ¡Vive! Mis compañeros ya están listos para ir al camión y ustedes acá todavía. Salto, no la mano. ¡Firme! ¿Tiempo listo? ¡Sí, señor! ¡El camión se la mano! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vamos, Peralta! ¡Cubra la mierda! ¡Vente! ¡Ingresa, corre!
Orlando y Peralta, posición de defensa. General Mar. ¡Sí, señor! Usted, Monzón, venga conmigo, me acompaña al comando. ¡Sí, señor! Atención. ¡Señor! ¿Hacen parte de la posición, soldados? ¡Sí, no vean la posición, señor! ¿Qué hacen con esa bandera ahí? Guárdenla, que seguro que va a haber que defenderla ahora. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Señor! ¡Defienda la posición, soldado! ¡Sí, señor! ¡Disparen las armas! ¡Sí, señor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Viene, sargento! ¡Anda! ¡Sargento! ¡Sargento! ¡Ah! ¡Cómo duele! Ah, los muchachos. Camino. ¡Defienda la posición, soldado! ¡Disparen, carajo! ¡Fuego! ¡Fuego, carajo! Vamos, sargento. Vamos que nos ataca. Los muchachos. Vamos que nos ataca.
me dice esta señorita Eva González, una vecina mía, me dice, vení, que ahí está Roberto, están bajando las almas del avión, están bajando en Malvinas. Y lo alcancé a ver yo de costado, no de cara, sino de costado. Sí, le digo, ese es mi hijo. Él, sí, dice. ¿Qué fecha era? Pero eso sí que no me acuerdo en qué fecha, pero antes que empiece era. Iban llevando las almas de los argentinos. Ya se los va a terminar, ya va a terminar esto pronto, vamos a ir, decía. Es lo que me decía. Después saluda a todos y otra cosa más no escribió porque era como si fuese un telegrama, poquito. Pues. Él decía, acá todos reciben, los que están cerca. Nosotros no recibimos nada. Y ya en las cartas le decíamos que nosotros le mandábamos. No recibía nada. Nada no recibía. No recibo cartas, no recibo encomiendas. Y antes me la armaba el farmacéutico Jorge Fioretta, de la farmacia San Jorge, que ahora él falleció, ya no está ese farmacéutico. Y cuando terminó la guerra, corríamos todos esperando a los hijos que me decía que venían. Vino la primera tanda y no apareció. Pues vinieron otros cuantos que decían que vinieron en no sé en qué lugar del pueblo, él no aparecía. Después me dice, está viniendo, dice, son 500 nomás los que quedan y en esa tanda está viniendo él. Yo iba y venía de la municipalidad. La Marina y Guerra me iban y me buscaban y me llevaban a la municipalidad y yo hablaba con el intendente, dice el intendente, no, dice, ¿y qué? ¿Por qué la traen? Dice, que cada vez va a llegar, si está vivo va a llegar, si no, no va a llegar. Y si ustedes saben si estaban en campo de batalla, ¡ay! Una bomba los hace pedazos. Eso me dijo el intendente que estaba en aquel tiempo. Y en aquel tiempo era el Piedrabuena, me parece que el apellido de él. Sí, él dice, ¿para qué la traen? Dice, en el avispero, dice. Sí. Y le digo, claro, le digo yo, no es el hijo de él, por eso me trata así. Pero no importa, mi hijo va a venir, decía yo. En el 82, claro, cuando la hizo. Sí. Yo iba y venía y les agradezco a ella que como me acompañaban, todo me acompañó el pueblo. No he desaparecido, ¿verdad? Después, ahora hace cosas de más o menos 10 años, ¿no? Hace que vino un guardia marina a confirmarme, me trajo la medalla, que dice que cayó en combate. Podría más que yo porque él sabía cosas en la guerra. Bueno, digo, esperamos que no pase nada, que Dios Dios sabrá qué va a hacer. No, yo para ir a ver una película de guerra, no, esto sí que no me voy. No sé, los días de noche me diví, teníamos que escapar cuando sentimos la alarma, teníamos que escapar el eco, porque yo vivía con la hermana, y la hermana vivía cerquita de un cuartel de soldado ahí. Entonces teníamos que escapar a la cosa porque un momento el otro podía tirar una bomba ahí. San Remo era mismo. Sí. Una producción de Ica Televisión presenta El Bastión de la Cultura. Para conocer nuestro pasado, a nuestros personajes y lo nuestro, El Bastión de la Cultura, nuestra historia.
En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital, la imagen de Vicentín News. Chaco Austral, Argentina. En la era de la plataforma digital,